Buenos días. Vamos a orar. Dios Padre viviente, te damos gracias. Gracias por habernos salvado y permitirnos la oportunidad de permanecer en tu iglesia, aprender tu palabra y ser guiado por ti, Señor. Hoy es el día del Señor y aquí los hermanos amados están ante tu palabra. Te pedimos que nos llenes tú con tu palabra. Y queremos que nuestra vida sea una vida digna y preciosa y valiosa ante ti, Señor. Enséñanos por medio de la comunión de la palabra hoy. Desde mañana tenemos el seminario, el gran seminario de la Biblia. Te pedimos que envíes las almas que de verdad buscan tu verdad, Señor. Por medio de tu palabra, ayúdalos para que ellos puedan recibir la vida eterna, también la esperanza eterna en el cielo. Te pedimos que obres. En el día de hoy también confiamos solamente en ti, Señor, desde el principio hasta el fin. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Para empezar, vamos a buscar Hebreos, capítulo 5. Libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, desde el versículo 12 desde el versículo 12 al 14. Vamos a leer estos versículos juntos desde versículo 12 al 14. Vamos a leer juntos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra vez, buenos días. Vamos a tomar un tiempo para saludarnos a los hermanos a los lados, atrás, adelante. Vamos a decir, le quiero mucho, para saludarnos. Cuando uno dice le quiero mucho, es algo muy bonito eso, ¿no? Pero a veces tiene que tener cuidado con esa palabra. Pero cuando alguien me dice que me ama con un corazón sincero, uno se siente muy feliz y se siente
se siente bien, ¿no? Tal vez de su familia, o de sus hijos amados, o de sus amigos cercanos. Esa expresión nos trae un gozo y un nuevo corazón cuando escuchamos a alguien diciéndonos le amo mucho, ¿no? Entonces nosotros, los cristianos salvos, somos muy bienaventurados, muy felices. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el amor. Dios mismo es el amor. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra o leemos la Biblia, podemos ver o escuchar la palabra amor. Por eso nosotros, los cristianos salvos, somos la gente más feliz, más gozoso. Hoy vamos a escudriñar capítulo 5 de Hebreos juntos. Capítulo 5 de Hebreos habla sobre sumo sacerdote y habla sobre Jesús, quien es superior al sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Estamos aprendiendo capítulo por capítulo cada domingo, pero es poco difícil este libro de Hebreos, ¿no? La parte más difícil de la Biblia es la parte sobre sacrificio, la ofrenda. En la Biblia empieza con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y así va, ¿no? Desde Génesis hasta Éxodo está bien, no es muy difícil leerlo, ¿no? Pero casi al fin de Éxodo viene una crisis, una etapa difícil, porque desde 25 de Éxodo habla sobre el tabernáculo. Entonces nos trae mucho sueño. Es muy difícil enfocarse uno en esas cosas de tabernáculo, y aunque uno trata de leer, no puede entender lo que está diciendo. Así es, ¿no? Pero si solamente fuera eso todo, entonces estaría bien. Pero cuando uno empieza a leer Levítico, entonces viene un peligro muy grande. Empieza como se pierde uno en ese libro. Parece que está hablando de matar un animal para dar sacrificio y solamente habla de eso. Pero el libro de Levítico, el libro de Hebreos también menciona eso, de la ofrenda, del sacrificio. Entonces los judíos, ellos están muy familiarizados con estas cosas de sacrificio y ofrenda. Pero ese sacrificio, el sumo sacerdote, el sacerdote, son como sombra para Cristo, quien va a venir. O quien vino, ¿verdad? Pero los israelitas, aunque ellos sabían muy bien de todo eso, de ofrenda, de sacrificio, de sacerdote y de las reglas de tabernáculo, ellos sabían muy bien de todo eso, pero no sabían de Cristo. Entonces, por eso el escritor de Hebreos usó mucha parte del libro explicando estas cosas. Por eso capítulos 5, 6, 7, 8 habla sobre el sumo sacerdote. Capítulo 9 y 10 habla sobre las reglas del sacrificio, de la ofrenda. Capítulo 9 y 10 dice que en el Antiguo Testamento
solamente daba la ofrenda una vez al año, ¿no? Pero todas estas ofrendas, todos estos holocaustos tienen relación con ¿qué? Con nuestros pecados y nuestra redención. Por eso, como dice en Hebreos, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la sangre de ¿quién? De Jesús. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice. Por eso también capítulo 10 dice que ya no tenemos más ofrenda por el pecado, porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces capítulo 9 y 10 habla sobre la eterna redención, que es incomparable a la ofrenda holocausto que los israelitas daban en el Antiguo Testamento. Entonces, desde el capítulo 5 al 8 habla sobre el sumo sacerdote. Es poquito difícil, pero les pido que aguanten porque les voy a explicar poquito de eso. Entonces, los israelitas era difícil para los judíos todo esto también, pero hoy nos toca aprender de eso. Entonces uno dice, yo voy a dormir. No debe hacer eso. Pero les quiero explicar poquito de ese libro para ayudarles. Y luego vamos a escuchar el sermón, resto del sermón. Vamos a ver capítulo 5, versículo 1. Hebreos 5, versículo 1. Se lo leo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Versículo 3. Leamos juntos. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El 1, versículo 1, nos dice por qué un sumo sacerdote es elegido. Dice aquí, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados fue escogido un sumo sacerdote, ¿no? Pero ese mismo sumo sacerdote, quien está haciendo estas cosas para los pecados de la gente, aún ese mismo sumo sacerdote tiene pecado, ¿no? Por eso versículo 3 dice que primeramente él tiene que dar un sacrificio para sí mismo primero. Porque el sumo sacerdote él mismo es un ser imperfecto con pecados. Él mismo tiene muchos pecados siendo un ser humano, ¿no? Por eso para ir ante Dios tiene un cuerpo, una carne imperfecta. Por eso, versículo 3 en este capítulo nos dice, aún el sumo sacerdote es imperfecto. Pero luego nació un sacerdote, sumo sacerdote, quien era perfecto, ¿verdad? Un sumo sacerdote quien quitó todos nuestros pecados perfectamente. Este sumo sacerdote vino al mundo. ¿Quién es este sumo sacerdote? Es Cristo. Jesucristo vino al mundo como un sumo sacerdote. Sacerdote tiene papel, rol de quitar los pecados. Entonces, el sacrificio en el Antiguo Testamento no podía quitar los pecados de la gente perfectamente, pero por medio de la obediencia completa, perfecta de Cristo, todos nuestros pecados fueron quitados. Versículo 8. Se lo leo, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, por medio de la obediencia perfecta de Cristo, nos
fue dado esa redención eterna, ¿no? Entonces el que obedece a eso y cree en eso recibirá eterna salvación. ¿Pero qué es un santo? ¿Qué quiere decir que uno recibió la salvación? Que la sangre de Cristo eternamente cubre a esa persona. Ese problema, ese asunto de pecado fue resuelto perfectamente por medio de Cristo, por medio de su sangre. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por la sangre de Él. Cuando uno llega a entender y creer en esto, puede recibir la salvación y viene la paz perfecta en su corazón. Yo también una vez recibí la salvación. Más de como 20 años, hace más de 20 años. Mucho tiempo, ¿no? Pero ayer yo soñé. Yo normalmente no tengo sueños en mí. Cuando yo cierro mis ojos, yo puedo dormir muy fácilmente. Pero ayer, pues mi esposa se burlaba de mí ayer. Entonces, ayer fui a un lugar y regresé a la casa y me acosté. Y yo le dije, ay, ¿por qué yo no puedo dormir? Tal vez quizás por el café que yo tomé, tal vez por eso no puedo dormir. Pero después no me acuerdo. No me acuerdo lo que pasó después. Entonces mi esposa me dijo, nunca debes decir que no puedes dormir. Pero sí, de verdad yo dormí bien. Pero tuve un sueño. ¿Qué sueño tenía yo? Un sueño de Jesucristo tuve ayer yo. En el sueño me recordé de este momento cuando yo recibí mi salvación. Antes de recibir la salvación yo era un ateo. Pero por la primera vez aprendí la Biblia, ese libro. Alguien me hablaba de esa Biblia. Pues en mi vida hubo muchas personas que hablaban de la Biblia, pero personalmente aprender la Biblia era una oportunidad muy rara. No la tenía muchas veces. Yo solamente pensaba que la Biblia era como un libro de como cosas buenas. Pero no solamente de eso habla la Biblia. Habla sobre el desierto de la historia humana. Entonces me dio cuenta, wow, ese libro es un libro verdadero. Habla la verdad de ese libro. Y aprendiendo más, me dio cuenta, yo aprendí que lo visible no es todo en este mundo. Tal como uno puede ver las cosas y existen estas cosas visibles, también existen las cosas invisibles. Dios existe. El Espíritu existe también. Cielo existe. Juicio existe. Infierno, por supuesto, existe. Y llegué a creer eso. Pude creer eso. ¿Y qué más pude creer yo? También pude creer ese tiempo que cuando yo muero voy a ir al infierno. Después yo he servido en la Marina unos años y después yo salí de ese servicio. Yo pude recibir la salvación. Pero antes de recibir la salvación, yo era una persona como muy apresurada y tenía un carácter muy fuerte. Pero después de haber como aprendido la Biblia, me dio cuenta, wow, soy un pecador, que voy al infierno. Y después de escuchar de todo eso, fui a la casa y lloré mucho con mi corazón. Y el día siguiente, yo estaba otra vez escuchando el seminario y más o menos 8:30, yo estaba escuchando el seminario y
dijo el pastor un versículo que dice que todos mis pecados son borrados. Y el predicador me mostró con la pantalla, todos mis pecados estaban allá en la pantalla, pero fue cubierto con la sangre de Jesús. Así me mostró esa pantalla. Y luego pude entender la salvación y vino una paz tan grande. Vino esa paz y la tranquilidad en mi corazón. Y me dio cuenta, wow, mi corazón está cambiando. Este momento yo recibí mi salvación. Entonces, en mi sueño ayer yo pude recordar este momento cuando yo recibí mi salvación. Y estaba muy agradecido al Señor. Por eso el otro día yo tenía ese sueño. Entonces, ¿cómo hemos recibido la salvación? Dice la Biblia, por medio de la roca eterna, Jesucristo, por medio de Él hemos recibido la salvación. Pero los israelitas tenían un problema muy grande. Los israelitas siempre leían la Biblia y estudiaban la Biblia, pero ellos no podían entender. Vamos a ver capítulo 5, versículo 10. Versículo 10, se lo leo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? En capítulo 5 al 7 podemos ver, es el nombre Melquisedec muchas veces. Les quiero decir que Melquisedec se refiere a Jesús. Jesús es Dios también. Jesús existía aún antes de la creación. En el Antiguo Testamento podemos ver muchas imágenes de Jesús encarnado. Por eso en el Antiguo Testamento también sale Melquisedec. En capítulo 14 de Génesis, Abraham fue a pelear contra Sodoma y Gomorra y ganó. Y luego apareció Melquisedec. Y luego Abraham da 1/10 parte de su botín a Melquisedec. Entonces los israelitas escuchaban de Melquisedec también. Y decían, ¿quién es ese Melquisedec? ¿Quién adoró a Abraham? Entonces, la Biblia nos dice que solamente Dios puede ser adorado. Ni ángeles pueden ser adorados por las personas. Pero ¿quién es ese Melquisedec? Jesucristo. Capítulo 7, versículo 1. Se lo leo. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. Versículo 3. Leamos juntos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El 3 dice, ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces, Melquisedec es Jesús. Melquisedec, quien Abraham vio, era Jesús. Marquen este capítulo y vamos a ver Salmos 110. Salmos 110. Libro de Salmos, capítulo 110, versículo 4.
Ese capítulo 110 habla sobre Mesías, la profecía de Mesías. Aquí aparece la profecía de Jesucristo, Mesías. Versículo 4. Se lo leo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí, ¿quién es tú? Tú se refiere a Mesías, Jesucristo. Tú eres sacerdote. Jesús es sacerdote. Y también dice para siempre según el orden de Melquisedec. Y ese versículo es usado en San Juan capítulo 8. Libro de San Juan capítulo 8. Versículo 56. San Juan capítulo 8 versículo 56, se lo leo. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Cuando dice aquí, había de ver mi día se refiere al día cuando Jesucristo vino. Entonces Abraham vio a Jesucristo como un hombre. Y luego se sorprendió mucho. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Cuántos años tenía Jesús ese tiempo? A la edad 30 empezó su ministerio Jesucristo. Era en sus 30. Por eso los judíos, al escuchar el versículo 56, dijo, ni tienes 50 años. O sea, ¿eso quiere decir que tenía cara joven o como se veía muy más mayor que su edad, ¿no? Creo que por sufrir mucho en su vida tenía cara de como que parecía un poquito sufrido tal vez. Versículo 58 leamos juntos. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué dijo Jesucristo? Que antes de que Abraham ha nacido, yo soy, yo existía. Que Jesucristo es Dios. Que yo soy Dios, está diciendo Jesucristo. Entonces, después de haber escuchado eso, los judíos querían tomar piedras para arrojársela. Los judíos no podían encontrar Jesucristo, porque muchas veces hablaba de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Habla de Melquisedec en la Biblia. Y la Biblia habla muchas veces de Jesucristo. Los judíos siempre aprendían y estudiaban la Biblia, pero no podían la cosa más importante de ese libro, ¿quién es Jesucristo? Entonces, por eso ellos están reprochando. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Leemos juntos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí la Biblia dice,
difícil. No dice, ¿por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Los israelitas no podían oír. O sea, parecían que estaban escuchando, pero no podían ellos entender. Aunque estaban ellos leyendo mucho, pero no podían entender. Aunque los israelitas escuchaban bien mucho y leían mucho, pero ¿por qué ellos no podían entender? La Biblia dice, por los pensamientos propios de ellos. Entonces dice Jesucristo, aquí dice que tú tienes que comer comida sólida, pero aún todavía está tomando leche. Leche se refiere a las enseñanzas en el Antiguo Testamento, guardar mandamientos, mostrar su celo. Entonces, la leche es creer que estas cosas, su propia justicia y obras propias puede llevarles al cielo. Esto es la leche. Pero comida sólida, alimento sólido es entender que Jesucristo, por Él fuimos salvos. Aún todavía ahora están tomando muchos leche. Uno dice, ¿cómo puedo ir al cielo? Yo tengo que esforzarme más. Yo tengo que hacer más para el Señor. Yo tengo que arrepentirme más. Yo tengo que orar más para poder ir al cielo. Uno dice, por estas maneras puedo ir al cielo. Pero esto todavía es leche. ¿Por qué la gente solamente toma leche y no puede crecer a comer comida sólida? ¿Por qué? Como dice en este versículo, que han hecho tardos para oír y no pueden entender. Por eso, los israelitas por mucho tiempo, tanto tiempo, escuchaban y aprendían de Jesucristo, ¿no? En la Biblia. Pero ¿qué fue el obstáculo más grande para ellos de la salvación? Su propia experiencia, su propio pensamiento. Estas cosas pertenecen a la leche. Por eso ellos no podían comer alimento sólido. Y por eso versículo 12 dice que ellos no podían entender cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios eran. ¿Qué quiere decir rudimentos de las palabras? Rudimentos, primeros rudimentos, se refiere a la salvación. De ahí empieza todo. Perdón por decir eso, pero si uno no ha recibido la salvación todavía, entonces todavía no ha empezado su vida de fe. Todavía está tomando leche. Pero no haber recibido la salvación es algo muy, muy serio, muy grave. Si uno no es salvo todavía, eso quiere decir que todavía no puede ir al cielo. Por eso la Biblia dice, tienes que dejar esa leche y tienes que comer esa comida sólida. O sea, tienes que recibir la salvación de verdad. Tienes que hallar a Cristo. De esto habla aquí. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a comer comida sólida y puede conocer a Cristo apropiadamente? Versículo 14, leamos juntos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, para los maduros es el alimento sólido. Alimento sólido se refiere a la salvación, a entender a Jesucristo. Igual para la vida cristiana, después de recibir la salvación. Tenemos que comer más comida sólida y tenemos que crecer. Crecer quiere decir conocer más y más a Jesucristo. Pero cuando uno come comida sólida, necesita algo, ¿verdad? Como dice el versículo 14, hay tres cosas importantes. Primeramente es usar sus sentidos. Segundamente, ser entrenados, ejercitados. Terceramente, poder discernir del bien y del mal. Uno necesita estas tres cosas para poder comer alimento sólido en lugar de solamente tomar la leche.
igual para los cristianos salvos. Si uno de verdad es salvo, es solo natural que uno tenga ese corazón, anhelo de querer crecer. De verdad, si uno es salvo, quiere crecer, quiere hacer mejor que ahora. ¿Están satisfechos con su estado, condición ahora? Por ejemplo, uno dice, yo soy muy bueno. Yo he añadido una condición. Por ejemplo, si es un cristiano apropiado, entonces va a tener estas ganas, ese anhelo de querer crecer. Entonces, cuando uno quiere ser un maduro, esto no se hace solamente sin ningún esfuerzo. Primeramente necesita usar sus sentidos y luego tiene que ser entrenados, ejercitados. Y terceramente, tiene que poder discernir el bien del mal. Así de esta manera puede madurar y puede crecer en su fe. Entonces hoy vamos a escudriñar estas tres cosas. Primeramente, ¿cómo uno puede crecer en su fe? ¿Cómo puede madurar en su fe? Primeramente, la Biblia dice por el uso de los sentidos. ¿Qué quiere decir sentidos? Sentidos son 5 sentidos de los seres humanos, ¿no? Tiene que poder usar estos sentidos bien para poder probar y comer la comida sólida de Dios, de Jesucristo. Los hombres tienen sentidos como sensibles. Por ejemplo, un hombre es muy sensible con el olor. Uno puede oler y puede decir, yo puedo ver que esto es eso y otro es eso. Y otro hombre sensible con como sentido de tocar, ¿verdad? Pero hay 2 sentidos más influyentes para la vida cristiana. ¿Qué son estos? ¿Cuáles son estos sentidos? ¿Saben cuáles son estos 2? Es el oír y ver. Es el oír, escuchar y el ver. Los ojos y el oído. Tiene que usar estos sentidos bien para poder crecer. Pero si uno no oye, no ve bien, entonces solamente va a retroceder en su fe. ¿Cómo se decide los pensamientos? ¿Cómo un hombre llega a tener los pensamientos? Por medio de ver las cosas y escuchar, decide, ¿no? Por ejemplo, uno escucha las cosas mundanas, empieza a amontonar estas cosas del mundo en su corazón. Por ejemplo, si uno está preocupándose del dinero ahora, ¿por qué se preocupa del dinero? Porque está escuchando y oyendo mucho de las cosas de eso, de dinero. San Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí dice que tenemos un tesoro de corazón. Hay un tesoro en el corazón del hombre. Por eso, cuando uno ve algo y escucha algo, estas cosas entra a esa caja de tesoro en el corazón. Por eso, escuchar y oír y ver es muy importante. Vamos a ver Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. ¿Pueden abrir las ventanas, por favor? Por favor, sí, gracias. Proverbios capítulo 4. Versículo 20. Capítulo 4, versículo 20.
Si lo ha encontrado, lo vamos a leer juntos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. En la vida de fe, el ver es importante, pero lo más importante es oír. Versículo 21 dice, no se aparten de tus ojos. Normalmente en la Biblia, cuando vemos el orden, primeramente siempre sale oír primero. También capítulo 4 de San Marcos dice, tienes que tener cuidado de lo que oye uno y ver. Tienes que uno oír las cosas bien, las cosas buenas para poder llenar su corazón con cosas buenas. Versículo 23 leemos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La Biblia dice, tenemos que guardar nuestro corazón. Pero guardar su corazón tiene una relación directa con el oír. Por eso tiene que oír las cosas buenas. Vamos a buscar Proverbios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16 al 18. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 18. Se los leo despacio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos para correr al mal. Hasta ahí. Aquí podemos ver, habla de un hombre inicuo, un hombre malvado. Pero él no tiene una cosa aquí. No tiene el oído. Un hombre malo no puede oír. Por eso actúa y habla, pero no oye. Cuando uno solamente habla y no oye bien, no puede aprender nada. Entonces, especialmente cuando uno no puede oír bien la palabra de Dios, solamente va a correr hacia la maldad. Por eso, el oír es muy importante. Según lo que oye uno, se decide su vida. Por ejemplo, en una caja. Supongamos que hay manzanas podridas y en otra caja buenas manzanas de buena calidad. Por ejemplo, en una misma caja hay estos tipos de manzanas. Entonces, luego, ¿qué pasará luego? En una caja tiene manzanas podridas y manzana buena. La manzana podrida se volverá a ser buenas manzanas como frescas. ¿Qué pasará? Es muy raro porque la manzana fresca se vuelve a ser manzana podrida. En lugar de cambiar las manzanas podridas, sorprendentemente, la manzana podrida puede afectar la manzana buena. Y luego se vuelve todo podridos. Por eso es muy raro. Por eso los hombres también, nosotros somos influidos muy fácilmente por las cosas malas. Por eso cuando uno empieza a inclinar su oído a las cosas malas, entonces se vuelve más y más como malo uno. Es muy difícil y a uno le cuesta dar una influencia buena. Pero ser influido por las cosas malas es muy fácil, ¿no? Hay más probabilidad de arruinar algo bueno en lugar de corregir algo malo.
Entonces voy a explicar otra vez. Las palabras del mundo o la palabra de Dios. ¿Cuál cosa puede afectar mi corazón más? Los hombres, seres hombres, somos influidos muy fácilmente por las cosas malas. Por eso la Biblia nos dice, nos exhorta que tenemos que tener cuidado de qué escuchamos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, uno se cabecea. ¿Por qué pasa esto? Porque son palabras buenas. Por eso es muy difícil llegar a su corazón. Por ejemplo, les voy a decir una cosa. Les voy a contar cómo uno puede ganar $10,000 en 5 minutos. Ahora todos están bien despiertos. Otra cosa, a los jóvenes, les voy a contar cómo uno puede casarse en 6 meses. Uno dice, ¿qué? Entonces, cuando digo estas cosas, tiene mucho interés en estas cosas. Por eso, abre sus oídos, ¿no? Aquí tienen muchos padres, tienen muchos hijos, ¿no? Ustedes tienen hijos. Desde ahora les quiero contar cómo su hijo puede entrar a una universidad prestigiosa. Y cuando uno escucha eso, se interesa mucho, ¿no? Por eso, las cosas de pecado, las cosas del mundo, las cosas de fama y dinero, todo eso puede afectar a una persona muy fácilmente. Somos seres humanos, somos muy afectados muy fácilmente por las cosas malas. Por eso la Biblia dice, tenemos que tener cuidado de lo que oyemos. Les quiero preguntar honestamente. Cuando están como hablando cosas buenas de un hombre, ¿se inclina su oído más? ¿O cuando está chismeando de alguien? Naturalmente, inclinamos nuestros oídos a las cosas malas más, ¿no? Es más interesante para nosotros. Pero cuando uno deja eso y no puede discernir, entonces su corazón puede pudrirse también. Por eso la Biblia siempre nos dice, muchas veces nos exhorta que tenemos que tener mucho cuidado de lo que oímos. La Biblia dice, si no usamos nuestros sentidos, no podemos madurar. Proverbios capítulo 24, vamos a buscar. Capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Versículo 3 vamos a leer juntos despacio. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Nuestra fe es como la casa. Mi cuerpo es como una casa. En Eclesiastés capítulo 12 dice que nosotros somos como casa. Y estas piernas y brazos protegen nuestra casa, nuestro cuerpo. Y la columna es como nuestra espalda. Y los ojos son como ventanas para ver las cosas. Entonces, Eclesiastés 12 habla de eso, que nuestro cuerpo es como una casa. Pero esta casa se edificará ¿con qué? Con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La palabra de Dios. Y escuchar las cosas buenas, esto es sabiduría. Y más, versículo 4, se lo leo. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable.
tiene que tener su corazón, su cuarto en su corazón lleno con estas cosas buenas, preciosas. Les quiero recomendar una cosa. Si uno quiere crecer y tener una fe mejor este año, ¿qué tiene que hacer? Tiene que venir a la iglesia una vez más que ahora. Y escuchar un sermón más que antes. Y esforzarse una vez más que antes. ¿Por qué nos reunimos tantas veces y escuchamos tantas veces la palabra? Es para llenar nuestros cuartos en nuestro corazón con la palabra, con tesoros. Cuando uno escucha más y más la palabra de Dios, podemos llenar nuestro corazón con estos tesoros y piedras preciosas. Y la casa de nuestra fe se edificará. Pero si uno no cuida de lo que uno escucha, no puede madurarse, no puede crecer, no puede tener esa fe. Un hombre no solamente queda así sin hacer nada. Siempre va a escuchar algo o ver algo. ¿A qué yo escucho entonces? Lo que yo escucho decide mi vida y quién soy. En Proverbio dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿qué deciden los pensamientos de un hombre? Lo que uno oye. Para cuando uno viene a la iglesia, ¿qué va a escuchar uno? Va a escuchar de la esperanza, del amor de Cristo, de la consolación de Dios. A veces también escuchamos la exhortación de Dios. Y de esta manera se forman tesoros y piedras preciosas en su corazón. Y así se afirmará y se edifica la casa de nuestra fe. Por eso, cuando uno viene a la iglesia, tiene que venir con pasos ligeros. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ay, qué gozoso! ¡Qué alegre! Tiene que llenar su corazón con estas piedras preciosas. Pero uno dice, ¡ay, qué dolor! Pero uno de verdad tiene que ir con estos pasos ligeros como, ¡ay, voy a llenar mi corazón con piedras preciosas! Esto es la actitud apropiada. En la mañana, ¿con qué tipo de corazón vino a la iglesia ustedes? ¡Ay, quiero dormir más! Uno dice. Quiero dormir 5 minutos más. Pero qué bien que todos están aquí ahora. Si ustedes vinieron con un corazón esperando algo de Dios, buscando algo de Dios, entonces mejor eso. Compartiendo testimonio con los hermanos, compartiendo la gracia del Señor con los hermanos y escuchando la palabra del Señor. De esta manera se llenará más y más su corazón con las piedras preciosas y los tesoros. Y así, poco a poco, su fe puede crecer y madurar por medio de la gracia y el amor de Cristo. Vamos a buscar Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 9. Hechos capítulo 27, versículo 9. Se lo leo. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Aquí
Apóstol Pablo y los que estaban en el mismo barco con él están yendo por Roma. Pero dice, habiendo pasado mucho tiempo, haciendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. Esto es entre septiembre y octubre. Y en este tiempo, en Roma, cerca de Roma, hay muchas tormentas. Por eso en ese tiempo ellos no podían como cruzar. Pero apóstol Pablo aquí dijo una cosa. Recomendó, mejor nosotros esperemos un poquito más porque está peligroso. Que vamos a morirnos todos juntos ahí, si vamos. Por eso, versículo 11. Leamos juntos. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Surgió un problema aquí. El centurión, en lugar de escuchar a Pablo, escuchó al piloto. Escuchó al piloto y al patrón de la nave, quien tenía pensamientos propios y experiencia. Entonces, ¿qué pasó después? Versículo 14. El 14 leemos juntos. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. No mucho después, dice aquí, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Por qué se encontró con esa tempestad tan grande? Es porque escuchó la cosa incorrecta. Escuchó a los pensamientos de piloto. Escuchó a la sabiduría mundana. Por eso no mucho pasó y luego vino esa tempestad. Pablo ya mencionó. Creo que Pablo también estaban hablando a ese centurión, pero también el piloto estaban persuadiendo a centurión, ¿no? Por eso creo que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave después de haber escuchado tantas cosas. Por eso cuando uno escucha mal, va a decidir mal. Al principio eso parece correcto, pero dice, como aquí dice, después, no mucho después, se va a encontrar con una tempestad. Cuando uno escucha mal, va a decidir mal. Y luego, eso va a causar un problema muy grande. Por eso en la vida cristiana es muy importante que uno escuche bien. Cuando escuchamos bien, nosotros podemos escoger la cosa correcta y podemos aprender más de Dios. Vamos a buscar Salmos 50. Salmos 50, versículo 22. Salmos capítulo 50, versículo 22. Es un versículo muy temeroso esto, pero lo vamos a leer juntos. Entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Aquí dice, no sea que os despedace. Cuando uno no escucha y no ve, va a olvidar de Dios. Dice, entended ahora esto. No sea que os despedace, no haya quien os libre. Cuando uno escucha las cosas incorrectas y malas, después de un poco de tiempo se va a encontrar con una tempestad grande. Y va a ocurrir cosas que uno no quiere en la vida. También, ni siquiera
tenemos que mencionar que no va a crecer su fe, sino se retrocederá su fe y va a perder muchas cosas en su fe. Dice aquí, los que os olvidáis de Dios. Entended ahora esto. ¿Cómo podemos entender? Tenemos que escuchar y oír. Tenemos que llenar nuestro corazón. Desde mañana tenemos el gran seminario de la Biblia. ¿Por qué lo tenemos? Obviamente para evangelizar y para predicar. Pero también para que cada uno de nosotros podamos recordar de la gracia de Dios y recordar de Dios. Esto es otro propósito grande. Entonces, hay que participar en el seminario para no olvidar de Dios. Un cristiano salvo, normal, piensa así. Cuando escuchamos el seminario, muchas veces escuchamos la misma cosa. Cuando vemos la creación, wow, Dios de verdad está vivo. Dios de verdad creó todo eso. Y luego cuando escucha uno del juicio, uno dice, qué temor. De verdad existe el juicio de Dios. Entonces, va a conectar eso con el temor de Dios. Esto es normal. Pero ahora les quiero explicar de una persona que no es normal. Ay, pastor, habla de eso otra vez. Ya, yo había visto esto antes. ¿Cuándo va a terminar? Eso es abnormal, no es normal eso. Nosotros repetidamente tenemos el seminario de la Biblia para poder recordar de Dios y no olvidar y reflexionar, examinar nosotros mismos. Pero desde mañana todos tienen que participar. Nuestra fe, ¿cómo puede crecer? Tenemos que usar los sentidos. El núcleo de todo eso es escuchar bien. La segunda cosa es ser ejercitados. Una fe que no es ejercitada jamás puede crecer. Primera de Pedro, vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 22. Solo versículo 22. Versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 2, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Para los cristianos salvos, de verdad vendrá la prueba. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, cuando viene la prueba, tenemos que gozar, estar gozoso. La prueba es muy difícil. ¿Por qué dice gozoso? Aquí habla de algo muy importante. Capítulo 1 del mismo libro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Versículo 7. Se lo leo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 7 dice,
mucha más preciosa que el oro. ¿Qué es esto? Algunos malentienden. La fe es preciosa. Entonces ha leído mal. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. La prueba es mucho más preciosa que el oro. Cuando uno vive su vida cristiana, viene la prueba, viene el sufrimiento, viene dificultad. Pero esa prueba misma es preciosa. ¿Por qué es preciosa? Es porque por medio de esas pruebas uno puede crecer ante Dios. A veces la prueba puede ser como un crisis, pero la prueba es muy necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque por medio de la dificultad, la prueba, uno puede discernir si su fe es real o no. Uno dice, no es así, pastor. Por los hermanos, yo voy a ir a la iglesia. Algo pasó, por eso yo ya no voy a ir a la iglesia, uno dice. Pero la Biblia no dice así. En San Mateo 13 habla de 4 campos de la tierra, ¿no? El segundo campo era pedregales. Esa tierra de piedras es el corazón de una persona que no es salvo. Uno no es salva. Dice, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces recibió la palabra con gozo esa persona, pero luego tropieza porque no tiene raíz en sí. La Biblia dice, necesitamos la prueba y dificultad y persecución. A veces estas pruebas pueden ser una herramienta para examinar mi fe, para ver cómo es mi fe. Por eso la prueba puede ser como una crisis, pero también puede ser una oportunidad muy importante de poder mostrar a Dios cuánto yo le amo. Yo he escuchado de una historia muy hermosa, o he experimentado eso. Yo antes conocía un hermano y una hermana. Esa historia es verdadera. Jesucristo murió por mí. Eso también es verdad. Pero lo que ahora les voy a contar es verdad también. Hubo un hermano que yo siempre llevaba muy bien. Y esa hermana y hermanos se casaron. O se iban a casar. Y del lado de la hermana, su familia estaba muy contra de eso. Porque la hermana tenía una profesión muy buena. Y la familia, los padres de ella, la crió como muy bien. Pero el hermano no tiene mucho. Pero un día, la hermana desmayó. La hermana tenía un problema de su cerebro y desmayó. Entonces, después de despertarse, ella tenía parálisis la otra mitad de su cuerpo. Y después de haber escuchado eso, me sorprendí mucho. ¿Cómo piensa? ¿Ese hermano se casó con ella todavía o no? Número 1, sí. Número 2, no. Número 3,
A mí no me importa eso. Pero ese hermano sí, se casó. Se casaron ellos. Aunque esa hermana tenía parálisis la mitad de su cuerpo, todavía ese hermano se casó con él. Entonces ese matrimonio no, antes era imposible por la familia de la hermana, porque estaba muy contra de eso, pero después de pasar eso, todo fue resuelto. Y yo fui a la boda de ellos, la hermana estaba caminando en la boda, ¿no? Y entra la novia, ¿no? Pero tiene un caminar muy como raro, porque tiene parálisis, ¿no? Y dice, entra la novia. Pero muchos estaban llorando en esta boda, aunque estaban como aplaudiendo, muchos estaban llorando. Pero todavía ellos viven sirviendo al Señor de una manera muy preciosa. Pero al ver todo eso, yo aprendí una cosa. Esto es el amor verdadero. A pesar de la situación, sin condición, amo a ese hermano a la hermana. Tal vez eso puede ser una prueba a una persona, pero por poder sobrepasar una prueba así, podía examinar su fe y podía experimentar cosas más grandes. Para ver mi corazón, Dios a veces nos prueba. A veces podemos sentirnos que es muy difícil porque es prueba, pero esa prueba misma es muy preciosa ante Dios, porque es la manera de poder expresar mi corazón a Dios. Y cuando uno sobrepasa una prueba, puede crecer mucho más. Por eso, cuando viene la prueba, tiene que gritar así: bienvenido, bienvenido. No es bienvenido a Estados Unidos, sino bienvenido a mi vida, la prueba. Porque la prueba es la oportunidad, es la mejor oportunidad de poder probar y expresar nuestra fe sincera a Dios. Nuestra fe genuina a Dios. Abraham también le dio Dios una prueba a Abraham. Le dijo Dios que tiene que sacrificar tu hijo y luego lo hizo. Por eso podía mostrar su fe, su corazón sincero a Dios. Por eso la prueba es muy importante y muy preciosa ante Dios. Vamos a ver Santiago 5. Santiago 5. Santiago 5, versículo 11. Santiago 5, versículo 11. Leemos juntos despacio. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice aquí versículo 11. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dice, habéis oído y dice, habéis visto el fin del Señor. Para poder ver el fin, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esperar con la paciencia. Cuando viene la prueba, la dificultad, tiene que esperar con paciencia. Si uno no persevera con la paciencia, no puede ver el fin del Señor que Dios había preparado. Por ejemplo, una persona estaba leyendo un libro y lo rotó. Porque al fin puede ver un fin muy feliz. Pero estaba leyendo esa persona el libro y cuando vino como una dificultad al protagonista no podía continuar, por eso lo rotó.
Igual para telenovelas, siempre o películas, hay siempre el fin. Hay que escuchar y hay que ver hasta el fin para ver qué pasa. No puede parar en el medio. No estoy diciendo que deben ustedes ver estas cosas, pero estoy diciendo, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que ver el fin. También Dios había preparado el fin para nosotros. Por eso cuando viene la prueba, en lugar de tirar la toalla en el medio, tiene que esperar hasta el fin y ver qué pasa. Cuando viene la prueba, es muy bueno tener ese pensamiento. Dios siempre es bueno. Dios siempre va a darme buen fin. Esto es el pensamiento bueno en la fe. Es correcto esto. Pero si no piensa de eso, no puede llegar hasta el fin. ¿Han escuchado de eso ustedes? Que en África no hay agua. Los misioneros van muchas veces a África. Y un día ellos fueron ahí y sembraron los misioneros como semilla de sandía. Y un año después regresó a África y vio, pero no hubo sandía. Pues no hubo, era un caos ahí, pero tenía toda la sandía en un lado. Entonces, los africanos, ellos nunca habían visto sandía, por eso solamente comieron las cáscaras y luego tiraron el resto. Pero sandía, ¿qué tiene que comer? La parte interior. Pero para poder comer, tiene que esperar hasta el medio, ¿no? Pero solamente trató los africanos comer la cáscara, la parte fuera. Y no podía ver que adentro hubo jugo de como sandía, ¿no? Igual para la vida cristiana. Para poder probar las cosas dulces en el Señor, tiene que esperar bien. Tiene que perseverar. Así podrá ver el fin que Dios había preparado. Para nosotros, cada uno de nosotros tenemos la esperanza. Y tenemos el deseo. Ustedes tienen deseos, ¿no? Pero ¿por qué Dios no contesta mi oración y mis deseos? Pero el esperar también, el proceso de espera también es una manera de entrenar a Dios. Pero siempre habrá el fin de Dios. Por eso cuando viene la prueba, dificultad, persecución, tiene que esperar y perseverar bien. Y cuando uno sobrepasa eso, puede crecer en su fe. Última cosa que uno necesita, ¿qué es eso? Es poder discernir el mal y el bien. Cuando uno no puede discernir del mal, del bien, no puede crecer en su vida cristiana. Vamos a ver Proverbios 14. Proverbios 14. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15, leamos juntos. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. En la Biblia podemos ver, el simple todo lo cree. Entonces uno dice, puedo escuchar cualquier sermón, puedo ir a cualquier religión, denominación. Pero la Biblia dice, es necio, cree todo. En este mundo, cuando uno acepta todas las cosas, dan aplauso y dicen, tiene un corazón muy amplio. Pero cuando uno dice que todo es correcto, que todo está bien, esa persona no tiene discernimiento. La Biblia dice que es necio esa persona.
cuando la Biblia nos dice no debemos hacer algo, hay que ser firme a esto. Hay que decir no. Y cuando nos dice que hiciéramos algo, hay que hacerlo y decir sí. Vamos a ver Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Libro de Josué capítulo 10 versículo 30. Yo se lo leo. Josué capítulo 10 versículo 30. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. La hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Entonces Oram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. Podemos ver que Josué estaban peleando. Y ahí dice que mató todo él. Y luego Josué ganó. Y después de Moisés, Josué se hizo el líder muy bueno, porque él había crecido en su fe. Pero ¿cómo él podía crecer tanto? Porque él era muy firme con su decisión. Tiene que ser firme con su decisión. Tiene que decir sí a las cosas y no a las cosas incorrectas. Una persona puede ser una persona muy buena en el mundo y puede ser un buen marido o buen padre o buena madre. Pero no estoy diciendo que tenemos que ser buenas personas ante los ojos de los hombres, sino ante Dios. Ante Dios tenemos que ser correctos. Esto es la manera de crecer. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que decir no a las cosas incorrectas. Y cuando la Biblia dice no debemos hacer eso, no hay que hacer eso. Si uno está permitiendo las cosas y no tiene sí o no, entonces eso puede hacernos caer y retroceder. Por ejemplo, en el mundo dice que la homosexualidad es correcto, pero la Biblia dice seguramente que eso no es correcto. A veces puede parecer que protestar contra el país, puede parecer que esto está bien, pero la Biblia dice no. En este mundo, la familia es lo más importante. Pero la Biblia dice que Dios, el reino de Dios y la iglesia es más importante que la familia. Y la Biblia dice que el trabajo de Dios es más importante del trabajo de uno. Por eso, cuando uno no está firme y decidido con estas cosas, puede tener obstáculos, estorbo para crecer. Una historia chistosa, no es muy chistosa, pero les quiero contar. Una persona no quería ser matado en el campo de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? La parte superior de su cuerpo tenía como vestimento de su ejército. Pero parte abajo tenía traje de enemigos. Entonces, ¿qué pasó? Él fue el primer soldado que fue matado. ¿Por qué? Entonces vio y los dos lados pensaban que era enemigo, por eso lo mató. Igual para los cristianos salvos. Si nosotros no tenemos nuestro color claro,
podemos morir. Cuando viene algo, tenemos que decidir bien y ser firme. ¿Voy a vivir como una persona del mundo? ¿O de verdad voy a vivir como un cristiano salvo? Si uno no tiene eso firme y decide eso, no puede hacer nada, no puede llegar a ningún lugar. Y siempre, en todos los aspectos de su vida, siempre estará como indecidido. ¿Cómo debo yo vivir? En la vida tiene que decidir eso una vez. ¿Quiero vivir como un discípulo de Dios o como esclavo del mundo? Entonces, cuando uno decide, todas las cosas, confusión y todas las dificultades desaparecen porque ya no tiene que escoger. Una persona madura tiene su color bien claro. Puede discernir del mal del bien. Y todas las personas lo ven y dicen, es cristiano salvo. Pero esto no es bueno. Les voy a decir un ejemplo. Una persona trabajaba en un negocio por 10 años y su amigo le preguntó, ¿tú vas a la iglesia? Yo no sabía eso. Eso no puede ser. Una pareja vive. Tampoco, no tiene sentido que su marido no sabe que uno es salvo. Porque somos cristianos salvos, somos la luz del mundo. Pero la luz, si no está encendido y no está alumbrando, entonces, ¿qué pasa? El mundo es oscuridad. Y la oscuridad no puede juntarse con la luz. La oscuridad puede ver la luz y desaparece luego. Pero la gente alrededor en mi vida, si no saben, ellos no saben que yo soy cristiano salvo, entonces hay un problema ahí. Dice la Biblia que no puede esconder nada encima del monte, porque se ve. Pero por no ser firme y decidido en su corazón, puede ser que está siendo escondido. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Siendo cristianos salvos, tenemos que ser decididos y firmes. No para ser un hombre bueno en el mundo, sino para ser un hombre decidido y firme en Dios. Tal persona es una persona madura. También en su hogar, en su trabajo, igual. Nosotros somos cristianos salvos. No podemos mezclarnos. Y si nosotros no decidimos y tenemos nuestro corazón firme, no podemos crecer. Por eso quiero que todos nosotros crezcamos más. Desde mañana tenemos el seminario de la Biblia. Todos, por favor, vengan. Todos. Ahora tienen que decidir en su corazón. No hay otra razón. No hay pretexto. Hay que confirmar, examinar su fe, si es verdad yo soy salvo o no. Y también hay que aclarar y pensar otra vez, ¿para qué yo vivo siendo un cristiano salvo? Y si es posible, por favor, inviten a las personas. Vamos ahora para terminar. Dios viviente, te damos gracias. Te damos gracias por habernos salvado. Te pedimos que estés con cada uno de los hermanos preciosos y ayúdalos para poder crecer más y ser más maduros en su fe. También que estés con nosotros durante el seminario que va a empezar desde mañana y que salve las almas perdidas. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén.